Gracias. Vamos a sacar esa cosita que apareció. Ahora sí. Sí, damos gracias a Dios por tan linda presencia, en especial los estudiantes, y es una bendición para nosotros y realmente nos sentimos contentos, porque aunque sea un estudiante es una bendición. Y aquí hay bastante, hay 6 estudiantes, así que el Señor les bendiga a cada uno de todo corazón, agregándome ahí a las palabras de Miguel Jabar Quinto. Vamos a compartir un poquito pantalla, ¿ya? A ver si damos algunas. Ustedes me indican si se está escuchando bien, está bien el volumen y, Se y ve la perfecto, presentación. Julio, y se ve bien y se escucha perfecto. Yo cualquier cosa Ya, te aviso con prontitud. gracias, Miguel. Bien, entonces comenzamos la sesión de hoy, la primera sesión de este tercer ciclo. Como decía mi hermano Miguel, entre paréntesis, quizás escuchen aquí que nos llamemos hermanos, a veces queremos ser un poquito prudentes en eso, pero bueno, es parte del cristianismo. Ya tenemos un Padre, que es Dios, y por eso nos llamamos hermanos. Y también, si ustedes notaron, quizás le pueda haber llamado la atención que al principio oramos. Eso va a estar siempre en todas las sesiones, porque dejamos estas sesiones bajo la voluntad de Dios, que Él nos guíe y Él nos dirija y dirija todas estas lecciones a sus corazones, ¿ya? Como una semilla que se entierra lo más profundo en sus corazones para que germine para vida de cada uno de ustedes, y esa vida no es cualquier vida, es vida eterna. Así que no se extrañen si ven algunas cositas, ¿ya? Que quizás, eso no lo sé todavía, no sea costumbre de verlas. Bueno, los expositores para estas 7 sesiones, depende si todo sale bien, son 7 veces, se puede alargar una más, son los siguientes hermanos o personas aquí presentes, expositores. Miguel Jabar Quinto, el que está dando la presentación, la iniciación de este Zoom. El Señor te bendiga también. También está con nosotros Osvaldo Troncoso, otro hermano que va a tener un tema importante. Está también Clemente Baeza desde Coronel, sur de Chile, y Osvaldo desde los Andes. Se complementan a este trabajo evangelístico. También está Teófilo Guaji, Santiago también. Juan Carlos Villablanca está con nosotros también. Carlos Gárates, que hace poquito se ingresó. Y quien habla, Julio Díaz. Cada uno de nosotros es un gusto de conocerlos y conocerlas. Y, y gracias también a Dios por estar aquí. Algunas recomendaciones, ya no son obligaciones, pero recomendaciones. La lección que se le envió al WhatsApp, siempre se van a enviar la lección al WhatsApp, ¿ya? Se recomienda que la lean, por lo menos la lean. Bueno, si está eh, su tiempo o su dedicación, la pueden estudiar un poquito más profundo, ¿ya? Porque eso los puede llevar a algunas preguntas, pueden florecer algunas inquietudes, algunas dudas. Por eso es importante también que la lean. Y lo otro, que al leerla pueden estar por lo menos mejor preparados para escuchar la lección y así no estar un poco perdido o desorientado en lo que se está entregando. También tengan una Biblia a mano si es que la usan o la tienen, y si no, no se preocupen porque las citas bíblicas van a ser presentadas en pantalla, ¿ya? Para así agilizar, porque el tiempo es valioso. Pero es recomendable que tengan una Biblia si ustedes van comprobando en su propia Biblia las citas bíblicas que salen en la lección, y aquí en pantalla también. A veces, como hoy voy a tocar posiblemente una cita más que no aparece en la lección. Yo lo voy a avisar en ese momento, ¿ya? Para que ustedes la anoten en algún librito de apunte o alguna hoja, como dice ahí. Es recomendable que tengan un lápiz donde apuntar también, si les gusta escribir o anotar todo lo que están escuchando quizás, o algunas cosas que a usted le interesa. También, si es posible, la cámara abierta, ¿ya? Pero eso va a depender de la señal, del interés de cada uno, pero se respeta.
pero si es lo posible la cámara abierta, ¿ya? Y, por supuesto, lo más importante es participar. Así que eso también se le recomienda. Bueno, el curso de 7 sesiones se llama el Plan de Salvación. El plan es un propósito de Dios, es algo que dejó establecido para la salvación de las personas, para las salvaciones de todo aquel que cree en Jesucristo. Se llama plan porque hay un proceso, ¿ya? Un proceso en la respuesta que nosotros vamos a dar o van a dar al Evangelio, a las buenas noticias que se va a ir predicando paso a paso en estas sesiones. Así es llamado este estudio, el plan de salvación. Bueno, los temas que se van a tocar durante todas estas sesiones, el día de hoy, la primera lección es la Biblia, la palabra de Dios, después va a venir el Evangelio, después el tema la fe, el arrepentimiento, la confesión de fe, el bautismo y la iglesia de Cristo y el don del Espíritu Santo. Esos van a ser los temas que van a venir a futuro, si el Señor lo permite, junto con el expositor que le corresponderá cada tema. Bien, eso eran algunas cositas. Si se me escapó algo, bueno, ustedes me pueden ayudar ahí, o si no, al final de la lección, en la mesa abierta, podemos también ir ampliando más sobre este curso. Primera sesión, el tema es la Biblia, como decía. Aquí tengo en mi mano una versión de la Biblia, ¿ya? Hay muchas versiones, pero la Biblia es la misma, la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar este tema porque es importante. Voy a minimizar esto. Ya. En la carta, hay esta cita, anótenlo, porque no lo tiene en la lección. Quiero comenzar con esta cita bíblica, que es palabra de Dios y es una cita que está en las Escrituras, en su Biblia, ya, que si es que la tiene, pero está ahí en la Biblia. Está en el Nuevo Testamento, en un libro llamado Hebreos, o también sale por carta a los hebreos en su índice en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo le mandé ahí en el WhatsApp una hoja de apoyo que para aquellos, quizás algunos todavía no conocen lo que es un capítulo, un versículo. Bueno, si es que no lo saben, el capítulo es el número mayor, como lo mandé en la hojita, y cuando sale 2 puntos indica, ejemplo, Hebreos capítulo 1, 2 puntos, del versículo 1 al versículo 2. Eso lo van a ir aprendiendo con los hábitos de estudio. Cuando ustedes vayan estudiando la propia Biblia, se van a ir adiestrando en este tipo de lenguaje, ¿ya? Que va a ser muy común en estas sesiones. Entonces, en la carta a los hebreos, o escrita a los hebreos, ¿ya? En el capítulo 1 tiene esta información importante para comenzar esta sesión. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Lo interesante de esto, aquí hay una información importante que la propia Biblia, o sea, la propia palabra de Dios, nos está revelando. ¿Cuál es? Que Dios ha hablado en el pasado de muchas maneras y muchas veces. Y eso es interesante, porque no es un Dios mecánico ni un Dios monólogo y prácticamente sin ese sabor, ¿ya? De una comunicación fría. Vamos a verlo en una gráfica aquí. Cuando Dios dice que habló de muchas veces y de muchas maneras, una de esas comunicaciones fue de forma directa al ser humano, al hombre. Dios habló en el pasado muchas veces de una forma directa, se comunicó directamente con el hombre. Y eso lo vemos en un pantallazo así general, que cuando usted comience a leer la Biblia,
desde el primer libro, que se llama Génesis, ¿ya? Va a salir el relato, la historia, la propia Biblia lo relata, de la creación y la creación del hombre, ¿ya? Y la mujer también. Y ellos están en un lugar llamado Edén. Bueno, no es el momento de estudiar en detalle esto, pero la escritura, al hablar de este relato, está indicando que Dios hablaba directamente con ellos. Esta historia es real, ¿ya? Esta historia sucedió en el principio de la creación y Dios hablaba directamente con el hombre, con Adán y con Eva. No tenía que ocultarse, ni no tenía que hablar desde el cielo. Hablaba directamente, tenían una relación directa, íntima ahí con el Señor. Esa es una manera también que habló Dios al hombre, de una manera directa. También lo hizo a través de los tiempos, ya más adelante, ya con distintos personajes como Moisés, que también es bíblico, Abraham, Isaac, Jacob. Dios hablaba directamente con ellos, ya a veces a través de un ángel, de una voz, pero también directamente. Hay una diferencia en la primera imagen, en el primer relato. Dios estaba en presencia en el Edén. No hay mucho detalle, pero es bien especial cuando Dios hablaba con Adán y Eva. ¿Ya? Y después de la desobediencia, de la caída de Adán y Eva, cuando desobedecen, Dios sigue hablando de una manera directa. Habla con Adán, habla con Eva, después con sus hijos y con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, etcétera, etcétera. Entonces está indicando que Dios, una forma de hablar era de una forma directa con el hombre. También habló con los profetas, ¿ya? De una manera directa también, o a través de mensajeros, ¿ya? Celestiales. Pero habló a Isaías, a Jeremías, al propio Moisés, que también es un profeta, a Samuel, etcétera, etcétera. Muchos personajes, muchos hombres tuvieron esa bendición de que Dios le hablaba directamente. Estamos comprobando lo que dice el versículo que lo presenté al principio, que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces, estamos comprobando que esto sucedió así. Después, el Señor, el propio Dios, en un evento que muchos conocen, en Éxodo, en el monte Sinaí, el mismo Dios compone dos tablas de piedra, él mismo los hace y se lo entrega a Moisés. Y él mismo escribe su propia palabra y lo graba en las tablas de piedra, en estos dos bloques de piedra. Ahora, la palabra de Dios dice, el dedo de Dios escribió. Es una forma antropoforma, ya, o una forma metafórica de que Dios escribe con el dedo, porque Dios no tiene mano ni dedo, es un ser infinito y que nuestra mente finita no, no alcanza a captar. Por eso la palabra utiliza todos estos términos a nivel humano para entender. Entonces, eso es el poder de Dios, esa es la voluntad de Dios que está escribiendo. Lo interesante que las tablas y la escritura en esta ocasión comenzaron con Dios. Después, con el tiempo, Dios, la misma palabra que comunicó a los hombres, les ordenó que la dejaran por escrito. Entonces, ¿qué nos indica este versículo de Hebreos capítulo 1? Que Dios se comunicó en, de muchas maneras, muchas veces. Y una de esas maneras es que habló directamente con el hombre o indirectamente también a través de un personaje divino como un ángel. Y también lo interesante que esta palabra que habló Dios quedó escrita, tanto profecía, leyes, narraciones, historias, eventos, etcétera, etcétera, Dios la dejó escrita por estos hombres, profetas o autores eh, en los pergaminos o en aquellas cosas, en aquellos elementos que tenían en aquellos tiempos. Entonces, aquí cabe una premisa. Si Dios, cuando habla, o la palabra de Dios, o las palabras de Dios, tienen una característica muy especial, que su palabra es poderosa. Cuando Él habla, se cumple.
Cuando Él quiere y dice, se hace, aunque sea de la nada. Es, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra. Él creó de la nada. O sea, eso significa que cuando dice, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo, o sea, Él habló, anunció, lo dijo, lo dictó. Eso es una palabra que tiene poder. O sea, su palabra es poderosa. ¿Ya? Y también tiene otra característica, que su palabra es autoritativa, ¿ya? O sea, lo que dice se hace y también lo que dice se ha de obedecer. Lo obedece la creación, lo obedecen los humanos, lo obedecen todo, todo ser creado, porque Él creó y Él también dejó establecido tanto leyes físicas, espirituales, naturales, pero todo bajo su palabra. Y eso indica autoridad, poder. Esas son características de su palabra. Entonces, estas, estas características también están implícitas ahí en la escritura. Los hombres o profetas que escribieron su palabra tienen la misma característica de poder, tienen la misma característica de autoridad y aún algo mucho más. Tienen la característica de veracidad. ¿Qué significa? Que su palabra es verdadera. Desde un principio a la escritura tienen las mismas características y no por ningún motivo, por ningún modo, disminuyen esas características. Sigamos entonces. El texto que le presenté dice algo interesante al final. Voy a leerlo nuevamente y voy a destacar lo que está en rojo ahí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días o en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Esto es interesante. De todas estas muchas maneras o muchas veces que habló Dios, ahora, en el tiempo final, comenzando en el momento que llegó el Hijo de Dios a la tierra, habla a través de él. Y esto es importante para la sesión de hoy y para todas las sesiones que vienen. Ahora el Señor habla a través de su propio Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. Veremos también una gráfica aquí. Entonces, Dios habla por medio de su Hijo. Cuando el Señor vino a la tierra, nació de una doncella virgen, nació en una familia, creció como cualquier persona judía o como cualquier ser humano, con todas las necesidades y toda la alegría, la tristeza y etcétera, etcétera, vivió. Y ya en el tiempo cuando cumplió 30 años, ya él comienza su ministerio por 3 años. Y esos 3 años él habló todo lo que tenía que decir, ¿ya? Todo lo que Dios Padre le dijo, Él lo comunicó. Entonces, Jesucristo habló palabra de Dios y esas palabras de Dios tenían las mismas características, poder, autoridad y verdad, ¿ya? También nuestro Señor Jesucristo eligió y escogió a 12 discípulos en, a los cuales instruyó, discipuló, porque discípulo oh, significa aprendiz, ¿ya? Y estos apóstoles, apóstol significa enviado, iban a ser capacitados por el propio Hijo de Dios, en otras palabras, por Dios mismo, ¿ya? Con su vida, sus ejemplos y con su palabra. Ellos, como cualquiera de nosotros, tenían memoria, pero no tan una memoria fotográfica, quizá algunos, pero también tenían memoria frágil. Pero él también se preocupó, el Señor, de que todo lo que le dijera a ellos no lo iban a olvidar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la palabra dependiéramos de la memoria y dependiéramos de la tradición oral, hoy en día no tendríamos la palabra con exactitud, tendríamos palabras quizás tergiversadas con cultura, tradición y leyenda. Eso sucede y eso es real. Pero el gran beneficio, también eh, impulsada por Dios mismo en el monte Sinaí, de escribir su palabra, fue lo más precioso e importante para nosotros. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? También hace lo mismo. La palabra se las comunica a los apóstoles y los apóstoles la escriben, la llevan a los pergaminos,
en ese tiempo habían pergaminos, con su tinta. Entonces ellos escriben. Resultado de todo esto, desde el tiempo de la creación hasta ahora, pasando por la palabra verbal a la escrita, tenemos el siguiente resultado. En el Antiguo Testamento se escribieron 39 documentos o libros o papiros o rollos, como queramos llamarle, 39 documentos en el cual está registrado toda la historia, la ley, la voluntad, lo bueno, lo mal, todo lo registró Dios a través de estos hombres. Y ese es el Antiguo Testamento, con 39 libros, más lo que el Señor Jesucristo le entregó a los apóstoles con otros autores más a través del tiempo, escribieron 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y eso está todo escrito. Está la voluntad de Dios, el Evangelio, las doctrinas, etcétera, narraciones, historia, comienzo, etcétera, etcétera. Está todo escrito en estos 27 libros también. Y si sumamos estos dos libros, estas dos cantidades de libros escritos por los autores elegidos por Dios, son 66. Y esos 66 libros están en la Biblia, que usted quizás la tenga en este momento en su poder. Dios no dictó la Biblia, Dios dictó lo que contiene la Biblia, y eso es la revelación de su palabra, su voluntad. Vuelvo a decir, por ningún modo, por ningún modo, al estar escrita su voluntad en una Biblia que tiene en su mano, por ningún modo carece de autoridad, poder y veracidad, o sea, verdad. Voy a parar un poquito ahí, ¿ya? Quiero ver si, aprovechando bien el tiempo, si se va entendiendo esto. Entonces, tenemos la importancia, ¿por qué vamos a utilizar la escritura? ¿Ya? La escritura, aquí está todo revelado, está todo escrito, y son 66 libros, ¿ya? Algunas versiones, ¿ya? Tienen más libros, pero es un tema que podemos estudiar sobre el canon de la escritura, pero inspiradamente son 66 libros. Además son adiciones que se hicieron en otras versiones y aumenta 76, 74, que se llaman los libros deuterocanónicos, ¿ya? Entonces, pero inspirado directamente y autenticado por la tradición de la iglesia en el primero, segundo y tercer siglo, son 66 libras, más lo que están también eh, aceptados por el pueblo judío en aquellos siglos, también esos 39 más los 27 hacen 66 libros. Entonces, lo que más interesa en esto, que por eso existe la Biblia. La palabra Biblia significa libros. Es una palabra transliterada. Biblos, ya, griego, biblioteca, bibliografía, significa libros. Entonces, ¿por qué? Porque es una cantidad de documentos que quedó aquí compactado y se llama el canon de las escrituras sagradas, o sea, Biblia. Y este es nuestra base de estudio, es nuestro patrón de estudio. Todo lo que se diga aquí tiene que estar basado y testificado, ¿ya? Y respaldado por lo que dice este libro, o sea, la palabra de Dios. No es, lo demás son comentarios de cada uno de nosotros para poder ayudar a entender. Entonces, así, de una pasada sintética, ¿ya? Y rapidita, así llegamos a tener lo que hoy conocemos como Biblia, ¿ya? La palabra hablada quedó escrita. Y lo interesante de esto que queda escrito, no, no está aquí para que no se olviden, son tres cositas. Al quedar escrito la palabra de Dios, eh, toma la característica que queda preservada, o sea, permanece. Por eso la palabra de Dios mismo dice, pasarán tantas cosas en la vida, nacerán, se desarrollarán y morirán. Las cosas desaparecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hasta el día de hoy la tenemos. Entonces, una de las características porque quedó escrita es que porque queda preservada, o sea, persevera en el tiempo, ¿ya? Y eso le ayuda a usted y a todas las generaciones que vienen a que la puedan tener y la puedan leer. Segunda, otra característica, es que
al estar escrita, tanto usted como yo y cualquier persona la puede inspeccionar, la puede estudiar, la puede revisar, la puede leer y la puede comprobar. O sea, eso es lo interesante, que queda escrito un documento que está en sus manos y usted puede adquirir esa información cuando usted guste, y puede hasta eh, crear debates usted mismo con la palabra. O sea, eso es lo rico, porque quedó escrito también. Otra podríamos llamarle ventaja, que, que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la autoridad y el poder y la verdad está accesible a toda persona que quiera llegar a ella. Y nosotros queremos ser el puente para ustedes, el comienzo del mensaje a su corazón, para que usted continúe el resto de su vida leyéndola, investigándola, inspeccionándola. Eso es prácticamente la base de este estudio, la escritura, la palabra de Dios o las palabras de Dios. Si no hay una pregunta o algo que decir, yo paso a la otra sesión que viene inmediatamente. Bien, quizás lo dejemos para al final, ¿ya? Todos los comentarios. Bien, voy a ayudar con un video que también, para reforzar un poquito más la maravilla que es la Biblia, la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia contiene la revelación de Dios. El audio, El audio. mi hermano Julio. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo, su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios, su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos.
Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades. Nos comisiona el trabajo más grande. Nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Bueno, ahí le presentamos un video que agrega un poquito más de información, ¿ya? De lo interesante, lo importante y lo relevante de lo que es las palabras y la palabra de Dios contenida en la Biblia. Quiero destacar 4 razones que este video presentó, que lo hemos estado viendo, pero lo vamos a ir viendo también a través de todas estas sesiones. Es lo siguiente: ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿O por qué va a ser importante para ti leer la Biblia? Uno, para crear fe, ¿ya? Tanto en nosotros como en usted. Cuando uno lee la palabra de Dios, conoce en qué o en quién creer, en qué conocimiento creer. Entre paréntesis, la Biblia no está hecha para crear religiones. Lamentablemente, se ha tergiversado tanto y le han dado propósitos que no son los propósitos que sale o revela la Biblia. La Biblia está para crear fe. Fe significa creer en la doctrina que está revelada y creer quién la reveló, en este caso Dios y su Hijo. 2, también la importancia de leer la Biblia, y para usted también, es para conocer la voluntad de Dios, en el cual está implícita su autoridad, su agrado, su poder y su verdad. Y la voluntad no simplemente se lee o se escucha, la voluntad es para obedecerla, es para seguirla, porque nosotros nos vamos a beneficiar a Dios haciendo su voluntad. Él sagrada, el beneficiado va a ser usted y yo y todos aquellos que creen. 3, la Biblia también va a ser importante porque usted va a conocer la verdad, y no cualquier verdad, porque el diluvio fue verdad, la creación fue verdad, pero eso no es una verdad que salva, ¿ya? Es un conocimiento de las cosas que hizo Dios en la vida y en la tierra. Pero hay una verdad que es muy especial, es su voluntad para darle vida y vida eterna a usted. También un cuarto punto, que al conocer la palabra de Dios, le va a indicar el camino a la salvación. La salvación indica un rescate, ¿ya? De algo. Y eso lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones. Entonces, eso es lo que quiso dar a entender también el video. La Biblia, la palabra de Dios. En esta primera sesión, ustedes tienen la lección. En esas secciones en esa lección salen citas bíblicas y glosas que está relacionada con el tema central de la Biblia, y ese es Jesucristo. Ahora, ¿por qué vamos a ver citas que corresponden a Jesucristo? Lo que dije al principio, que la palabra de Dios también fue dada a Jesucristo. El Señor Jesucristo es palabra viva, o sea, lo que habla Jesucristo es Dios mismo hablando al hombre. Incluso su nombre, Jesús, significa Dios Salvador. En la profecía o en Mateo también le llaman Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿ya? O sea, Dios en la tierra, Dios hablando directamente al hombre, que también quedó escrita su voluntad. Y ahora vamos a conocer esa voluntad y eso que dijo en pocas citas bíblicas. Vamos a ocupar las mismas citas de la palabra de Dios. En su lección aparece el primer punto que dice: Cristo tiene toda autoridad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto
con la Biblia o con la palabra de Dios. Porque lo que habla el Señor Jesucristo, eso que quedó escrito, es lo mismo que habla, debemos escucharlo. Debemos escucharlo. Y cuando dije que la palabra que dictó el Señor Jesucristo quedó escrita, tiene la misma característica de lo que Dios habla, autoridad, ¿ya? Suena un poquito incómodo la palabra autoridad, suena como un poquito así imperativo, como dictador, así que tienes que hacerlo y no digas nada. No, esta autoridad, voy a utilizar, ojalá que no sea una equivocación, pero es como sabrosa, ¿ya? Porque todo lo que Dios quiere que hagamos es algo beneficioso para nosotros. Y eso es lo que le da un sabor de bienestar. Entonces, esta autoridad no es que te lo esté dictando un patrón de malas ganas o enojado o tienes que hacerlo nomás por motivos personales. No, la autoridad que emana de la boca de Jesucristo o de la misma boca de Dios, es una autoridad para beneficio de nosotros. Y hay que obedecerla, porque si no, no entra el beneficio en nosotros. Entonces, ¿qué nos motiva esta palabra de Dios? Que la debemos escuchar. Hay una cita bíblica en Mateo 17, del 1 al 5, que dice lo siguiente, y está en su lección. Hubo un momento, hay una narración que dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, o sea, a Santiago, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Ya? ¿Qué significa transfigurar? O sea, ¿qué pasó con la persona de Jesucristo, con su semblante, con todo? Ahí dice, y resplandeció su rostro como el sol, no que era el sol, como el sol, brilló de una manera impresionante. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, también brilló todo. O sea, algo pasó con su persona. Y aquí le aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, hablando con él. Estos dos personajes son muy importantes para el pueblo judío y para que estaban ahí como testigos, Pedro, Juan y Santiago, Jacobo. Eran sus líderes, líderes espirituales y con respecto también a la ley. Moisés representa a la ley del Antiguo Testamento y Elías representa a la voz de los profetas o a los profetas mismos, ¿ya? O sea, estaban frente a toda la importancia de la vida del Antiguo Testamento, del pacto de Dios que hizo con sus padres. Entonces estaban ahí y eso llamó la atención. Ellos no lo conocían en persona, pero aquí parece que lo sobrenatural hacen reconocerlo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, sacamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El punto, la glosa principal de este punto 1 de la lección es que debemos escuchar a Jesucristo. Pedro, junto a los demás apóstoles, estaban viendo a sus líderes ya espirituales, también importante para el pueblo judío. Entonces ellos pensaban que tanto Moisés y Elías y Jesús estaban en la misma altura, ¿ya? Lo que decía Jesús también lo decía Moisés, Elías. Creo que no es lo que ellos tenían que comprender. Lo que tenían que comprender y lo que le estaba enseñando ahí es que Dios se dirige a Jesucristo como su Hijo amado, y en el cual Él se agrada, tiene complacencia, Él se complace en su Hijo, llamado Jesucristo. Y lo que Él pide desde esa voz divina, desde el cielo, que debemos escucharlo a Él. Lo demás ya pasó a un segundo nivel. Ahora Dios, en estos tiempos, habla a través de su Hijo. Entonces debemos a Él oírlo y después leerlo para oírlo, porque ahora lo leemos para oír su voz. ¿Por qué? Porque cuando habla Jesucristo, el Hijo de Dios, está Dios hablando también. Hay otra cita que comprueba y refuerza lo que estamos diciendo en este punto 1, que debemos escuchar a Jesucristo, porque su palabra que está escrita, es autoridad.
Y Jesús se acercó, esto está en Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Queridos estudiantes, aquí no está diciendo alguna autoridad, parte de la autoridad. Aquí está diciendo que toda autoridad se le dio a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Y cuando Él resucitó y ascendió al cielo, recibió toda su gloria. Jesucristo es Dios. Tiene la misma autoridad que su Padre. Lo que Él dice es autoridad porque Él tiene toda autoridad, todo poder y toda verdad. Esto sale en Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento, uno de los 29 libros del Nuevo Testamento. El segundo punto que usted aprendió o aprenderá en la lección que tiene en sus manos, en su casa o en el WhatsApp, es que toda autoridad está en su palabra. ¿Ya? Al escuchar a Jesucristo, es escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene la misma autoridad que el mismo Jesús, o sea, la palabra de Dios. Todos seremos juzgados por la palabra de Dios. Eso es delicado. Es como la parte, eh, como que asusta, ¿ya? No es una amenaza, es una advertencia. El Señor te da todas las bendiciones y todo lo que debemos hacer para evitar, ¿ya? Para evitar de que nosotros seamos juzgados por desobediencia. Debemos ser juzgados y bendecidos por obediencia. Veamos qué citas bíblicas confirman que la palabra de Jesús tiene autoridad completa y ella nos va a juzgar. En Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, son 4 evangelios, este cuarto evangelio, en el capítulo 12, del versículo 48 al 50, dice lo siguiente. Jesús está hablando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, o sea, en los últimos días. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ponga atención. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, habla Cristo, habla su Padre. Habla Jesucristo, habla Dios. Es lo mismo. ¿Qué característica encontramos o qué advertencia o qué verdad encontramos en este versículo? Es que la palabra de Jesucristo nos va a juzgar. O sea, lo que dice, lo que está escrito, su voluntad, ¿ya? Nos va a juzgar si la obedecemos o no la obedecemos. En eso va a consistir el juicio, ¿ya? Y está basado en su palabra. En cualquier tribunal usted va, lo van a juzgar por la ley. A ver, ¿usted qué es lo que hizo? Faltó a la ley, transgredió o no cumplió las normas. Bueno, va a ser juzgado según la ley. O sea, la palabra de Dios rige nuestras vidas, pero las vidas espirituales, ¿ya? Que se manifiestan en las vidas físicas. Bueno, también encontramos otra verdad en este versículo, que Jesús habla acorde a lo que el Padre le comunicó, y Jesús lo comunica al hombre, ¿ya? Lo que habla el Padre, lo habla Jesús. Con la misma autoridad, la misma autoridad. La misma verdad, la misma verdad. Y sus palabras no son simples palabras. Si usted lee abajo el versículo 50, dice, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Y esto es maravilloso. Por eso decían delante que esta autoridad tiene un sabor muy agradable. Cuando uno obedece esta palabra que es autoritativa, usted recibe bendición. ¿Qué significa bendición? Lo que Dios quiere de bueno para usted. Todo lo que Dios da es bueno, ¿ya? La bendición es todo lo que Dios da para su beneficio. Lo da
o se lo quita, es un beneficio, porque Él sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Y Él dejó escrito lo que realmente necesita el hombre para ser salvo o tener vida eterna. ¿Para quiénes? Para los que creen. Otro versículo que lo tienen en sus lecciones, comprueba que lo que quedó escrito va a ser utilizado en un momento, en el futuro, cuando todo termine y seamos juzgados. Aquí Juan, en el último libro de la Biblia, ¿ya? Y el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, que significa revelación, es una palabra también transliterada, Apocalipsis, que significa revelación, o algo que se destapa, es como correr una cortina, ¿ya? Entonces, Juan se le reveló, se le abrieron los ojos para ver algo que venía futuro. Y esto es lo que vio Juan y se lo manifestó el propio Señor Jesucristo, ya glorificado. Dice, y vi un gran trono blanco. Lo que se dice aquí, queridos estudiantes, es verdad, ¿ya? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, significa que desaparecieron. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, en todo sentido, ¿ya? De fama, de riqueza, de renombre, grandes o pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Y mire, se lo subrayé ahí y lo puse en rojo. Y los libros fueron abiertos. Libros, libros. ¿Qué significa? Es sinónimo de escritura, de algo que quedó escrito. O sea, los libros que contienen los mandamientos y la palabra de Dios. Entonces, aquí habla en plural. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Ya? Y fueron juzgados aquí pasa lo siguiente, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ¿dónde? En los libros. En eso que está en plural ahí, en los libros. O sea, como decía, lo mismo que decía el Señor Jesucristo, mis palabras van a juzgarle, no yo, mis palabras, o sea, lo que yo digo, van a ser lo que van a juzgar al hombre. Si obedece o no obedece. Entonces, lo está también confirmando esta visión, que los muertos, vivos o muertos, o todos, vamos a ser vamos a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, Hades significa un lugar donde están los muertos, entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, cada persona, cada ser humano, cada alma. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, mire, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Bueno, no nos vamos a meter en el tema del libro de la vida, pero usted lo que tiene que aprender aquí, que la propia palabra de Dios anuncia que a futuro, en un momento, cuando decida el Señor y seamos juzgados, van a abrirse los libros. Estamos seguros que esos libros son los 66 libros que contiene la Biblia, ¿ya? En especial, para nosotros, el Nuevo Testamento. Para los judíos de aquel tiempo, el Antiguo Testamento. Bien, es el segundo punto, quedó ya de una manera sencilla, pero quedó respaldada por las citas que le acabo de leer. También en el punto 3 de su lección, Cristo dio su palabra a los apóstoles. Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido porque yo se lo estuve ya adelantando. Los apóstoles recibieron la palabra directamente de Cristo Jesús, porque su misión era enseñar, ya curar, también liberar, sanar y salvar. Pero dentro de todo eso, Él comunica su voluntad, comunica la voluntad de su Padre, comunica la palabra de verdad. Entonces, los apóstoles recibieron esta palabra directamente de Cristo Jesús. Y eso lo comprueba Juan capítulo 17, del verso 8, 14, 18. Eso lo tienen ustedes para que lo comprueben. Voy a leer solamente la primera, el 8, dice, porque las palabras que me diste, dice Jesucristo, se está refiriendo al Padre también, porque las palabras que me diste
les he dado, ¿ya? ¿A quiénes? A los apóstoles. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lo interesante que dice, y las palabras que me diste, les he dado. O sea, el Señor le dio la palabra a los discípulos. Y así usted lo verá en el versículo 14 y 18. Entonces, este punto, esta cita, comprueba y respalda que Jesucristo dictó, dio, entregó las palabras de su Padre a los discípulos. Y los discípulos lo dejaron por escrito. Ahí tiene otra cita también para comprobar, está en su lección con respecto a este punto. El punto 4, esto es interesante, habla de la suficiencia de la palabra. ¿Qué significa eso? Aquí está la glosa, dice, hay suficiente evidencia escrita para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero quiero yo un poquito ahondar aquí. Cuando uno se refiere que la palabra de Dios es suficiente, o de la suficiencia de la palabra, indica que el contenido de la revelación de Dios en la Biblia, ¿ya? Está todo lo que necesita el hombre para vivir, ¿ya?, en la voluntad de Dios. Está todo lo que necesitamos saber de Dios, lo que Él dejó revelado, no todo, lo que dejó revelado, ¿ya? Está todo lo que necesitamos saber para ser salvo, para conocer nuestra naturaleza, para saber de dónde venimos, por qué vivimos y hacia dónde vamos, para conocer lo que es el pecado, lo que es el bien, lo que es el mal, etcétera, etcétera. Conocer todo lo que usted necesita para crecer y fortalecer y crear fe en su vida. O sea, está todo en la Escritura. No necesita ningún otro libro más. Y ojo, pueden aparecer muchos otros libros que se hacen llamar inspirados, pero no. Esos no son los libros que están incluidos en la Escritura. Solamente la Escritura contiene la revelación de Dios y es suficiente para todo, para el crecimiento espiritual, para nuestra vivencia emocional, para una vida moral correcta, para hacer la voluntad de Dios, para buscar consejo, para ver errores y no cometerlos, para encontrar sabiduría, para encontrar verdad, para entenderme yo y entender a los demás, para saber vivir con nuestro prójimo, para saber cómo tratar a nuestro prójimo, cómo entender lo que es el amor, la misericordia, la compasión, cómo saber lo que es la justicia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en la palabra de Dios. Por eso se llama la suficiencia de la palabra. La palabra de Dios es inerrante, o sea, creemos que no hay ningún error. Segundo, que es inefable, que significa que la palabra de Dios no tiene falla, ¿ya? Por eso esta palabra es de confianza, es de confianza. Usted léala con toda la seguridad, porque le va a hacer bien en gran manera. Para comprobar esto, vamos a leer este versículo que está en Juan, capítulo 20, del 30 al 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, muchas, ¿ya? Las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, las que quedaron escritas, fueron para que creáis que Jesús es el Cristo. 1. 2. El Hijo de Dios. Y 3. Creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Si se escribieran detalle a detalle todo lo que hizo el Señor y todo lo que dijo, ¿ya?, no cabría o no habría espacio en este mundo para llenar con tantos libros. Pero lo que quedó escrito es lo justo y necesario para creer en Jesucristo y así, creyendo en Él, algo continuo, tengamos vida, esa vida que nos vimos delante en otro versículo, vida eterna, en su nombre, porque su nombre, su persona, su voz, su palabra, su acción,
es poder, es autoridad y es verdad. Entonces, está todo lo que necesitamos para creer, queridos estudiantes. Y si usted cree en Él y sigue creyendo en Él, va a tener vida eterna. Este texto es bueno que lo subraye, ¿ya? Es un texto que también le va a indicar que la palabra de Dios tiene dos características, ¿ya? Dos características interesantes y que tiene propósitos. Veamos cuáles son. Vamos a leer primero la escritura y después va a mostrar una gráfica. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto significa maduro, completo, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo dice la propia escritura. ¿Y cuáles son las características y los propósitos? Lo siguiente. Uno, que es inspirada por Dios. Lo que acabamos de leer, todo el proceso a través de la historia que llega a nuestras manos, es un libro dirigido ya por la voluntad de Dios. Y una de esas personas de la divinidad es el Espíritu Santo, que guió a estos hombres a escribir con exactitud, sin ningún error y sin ninguna falla, lo que Dios quiso que se escribiera y quedara preservado para toda la vida. Entonces, ¿por qué? Porque es inspirada, dirigida, dada directamente de la boca de Dios. Dos, y es útil. La Biblia no es inútil para tenerla guardada llenándose de polvo, ni tampoco para abrirla en un velador y tenerla abierta por años en una misma página. No, no fue hecha para eso. Los hombres no dieron su vida tampoco para eso. Es útil. Y al ser útil significa que usted al leerla va a encontrar enseñanza, va a encontrar que la misma palabra va a convencerlo, va a refutar, va a persuadir su vida, va a acrecentar su fe, va a corregir. Si usted va por un camino equivocado, la misma palabra le va a decir, váyase por este otro camino, el camino de Dios. Y le va a instruir, le va a enseñar, lo va a equipar, lo va a madurar en la justicia de Dios y no en la justicia del hombre. El hombre falla, el hombre tiene sus cosas negativas, tenemos una naturaleza pecaminosa, un tema que veremos más adelante, pero la misma palabra a usted le enseña a crecer en justicia, en rectitud, acorde a la voluntad de Dios, no la rectitud como la vemos nosotros, porque hay cosas malas que nosotros le llamamos bueno, y a las cosas buenas le llamamos malo. Entonces nuestra percepción de la justicia es imperfecta, pero la palabra de Dios revela la instrucción de la justicia perfecta, real, correcta. Bien. Quinto punto, Dios exige ya obediencia de su palabra, ya, el respeto y obediencia. ¿Por qué respeto? Se habla en el concepto que nosotros no le pongamos cosas que no dice, ni la tergiversemos, o sea, interpretemos la escritura erróneamente, ¿ya? O le agreguemos cosas que son fuera de la escritura a algo que no dice la escritura, o lo acoplamos, ¿ya? Lo acoplamos a filosofías, a otras doctrinas humanas. No, respetemos la escritura tal como es, para que nosotros podamos obedecerla pura. Nosotros al leerla, al leerla vamos a encontrar la palabra pura, las palabras de Dios pura, ¿ya? No le agreguemos nada. Lamentablemente, las religiones y las denominaciones que existen hoy en día, muchas se llegan a odiar, otras no se hablan, simplemente se diferencian y aparentemente hablan de unidad, pero todo sale porque no respetan la palabra, le agregan o le quitan cosas y se van creando nuevas religiones acorde a sus propias normas, tradiciones o reglas, ¿ya? Pero la palabra de Dios es para todo aquel que cree y vive en justicia. Aquí yo no he hablado de ninguna religión, queridos estudiantes.
Simplemente estoy hablando de la palabra de Dios. Ese es nuestro centro. Ese es el centro de estas lecciones, ¿ya? Que aprendamos la palabra de Dios. Bueno, nos pidió el tiempo, el resto, termino con esta losa, dice, no solamente es creer en su palabra pura, también se debe obedecer. Estos versículos, Mateo, ya van a, y otros versículos más están en su lección, para que ustedes terminen el punto 5, por lo menos alcancé a decirlo. Resumen, Cristo tiene toda autoridad está en su palabra. Cristo comunicó su palabra a sus apóstoles. La suficiencia de la palabra de Dios. Debemos obedecer su palabra. En conclusión, ya, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Será nuestra base para estas próximas sesiones. El Señor le bendiga. Muchas gracias por su tiempo, por la paciencia, y podemos tener unos minutos ahí nuestro hermano Miguel para que abramos la mesa y conversemos un poco ya de sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas o cualquier comentario que quieran expresar. Con gusto la escucharemos y de conocerlos también. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a ti, Julio, por esta excelente exposición en donde se han dado los rudimentos básicos y los pilares que sustentan la autoridad de la palabra con algún video, con imágenes gráficas. Creo que ha sido bastante ilustrante, bien didáctico, nuestro hermano en la exposición de su palabra. Y bueno, hay una etapa en donde quisiéramos que pudiéramos participar. Le damos el espacio a preguntas. En primer lugar, las preguntas de nuestros estudiantes, Susan, Francisca, Eduardo, eh, Pablo, Millicent y Carlita también, y obviamente Carlos Alberto. Así que lo primero que nos gustaría es tener algún comentario, alguien que quiera, tanto dama como caballero, que pueda hacer un comentario acerca de esta exposición, o si hay alguna pregunta también que sea susceptible de ser contestada, ¿ya? Siempre pueden haber preguntas y siempre habrá una respuesta. Así que los invitamos a dar o activar sus micrófonos. Sí. Hola, Francisca, adelante, por eh, favor. hola, sí, bueno, más que preguntas, dar las gracias igual por el espacio, la invitación. Hace tiempo que no participaba de una reunión así de iglesia o un estudio, así que igual se agradece mucho volver a revisar todo lo que vimos hoy. Muy bien, muy agradecidos estamos nosotros, todo lo contrario. Gracias a ti por el interés y la participación y obviamente por el comentario que también ahí nuestro hermano Julio muestra con un emoticón que también está muy agradado y contento de recibir este comentario. Así que, no, te agradecemos a ti, Francisca, por tus palabras y que esta palabra sea un refresco para tu vida también. Es de mucha bendición esto para nuestras vidas. No sé si hay alguien más, gracias, Francisca, que pueda hacer un comentario. Eduardo, Susan, A Millicent, mí me gustaría hacer un Carla. comentario. Sí, Millicent, por favor, adelante, adelante. Ya, buenas noches primero. Buenas noches. En primer lugar, agradecer obviamente la invitación, ya. Bueno, en mi caso lo veo como una gran oportunidad también para poder estudiar la palabra de Dios, retomar lo que en algún momento, si bien em, uno va aprendiendo, si en algún momento se estudió, ahora poder tener este espacio también para poder compartirlo con ustedes y aprender, obviamente. Así que de verdad que estoy muy contenta porque claramente es necesario poder estar de alguna forma como apegada a la palabra de Dios para estar bien y así también poder compartirla con las demás personas que también lo necesitan
Así que de verdad, muchas, muchas gracias. No, de todas maneras, gracias a ti por tu palabra, por este entusiasmo. Creo que las mujeres están sacando la cara. Yo me siento avergonzado por los Hola, varones. ¿cómo están? Saludarlos a todos y Ah, también agradecer la participación. Yo me había alejado bastante de la religión que profesaba y la verdad es una muy, muy buena experiencia y veo que partimos poniendo bien los cimientos en el piso para decir de aquí empezamos y de allí vamos. Dejar todo claro que es lo que estamos estudiando. Y también una pregunta ahí en las dos primeras palabras que aparecen, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y Evangelio? muy buena pregunta. Bueno, entramos de lleno, ¿eh? Puestos los cimientos, ahora tenemos que dar respuesta a la casa. Hermano Julio, por favor, adelante. La primera pregunta, Eduardo, ¿cuál fue la última parte? ¿La Biblia y la? el Evangelio. El Evangelio y la Biblia, ¿cuáles son Ah, las ok, diferencias? ok. En primer lugar, gracias porque hace esa pregunta, gracias también, y aprovecho también a agradecer los comentarios de las damas ahí presentes. Entre paréntesis, antes que se me olvide, te comparto al tiro mi comentario también, mis hermanos, si quieren compartir algo. Si hay algo que ustedes nos pueden ayudar para mejorar la presentación o la comunicación, por favor, no duden en hacerla ahora, ¿ya? Y así nosotros vamos mejorando acorde a lo que ustedes ven, sienten y oyen, ¿ya? Porque también queremos hacer lo mejor para ustedes y para los futuros estudiantes. Así que se lo agradeceríamos también bastante, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, bueno, vimos lo que la Biblia es un conjunto de libros, ya, o rollos, como, o papiros, como llaman escrituras, a través de 1500 años, escrita por 40 o 40 o más de 40 autores, etcétera, etcétera. Entonces, en comparación, y contiene la palabra de Dios revelada, y dentro de ese contenido hay una palabra especial con un objetivo especial, ¿ya? Que se llama evangelio. Evangelio significa buenas noticias, ¿ya? Y ese evangelio contiene un mensaje muy especial en el cual se registra a través de toda la historia bíblica. Y eso se le llama un plan de salvación, en el cual culmina, ¿ya? En el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Se le conoce como el evangelio de Dios, o sea, las buenas noticias de Dios, el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, o las buenas novedades, o las novedades de Cristo, o de la verdad. El Evangelio tiene un objetivo, de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿ya? Creer que Él murió y fue resucitado al tercer día, y creer que Él da la vida eterna por medio de la salvación y te rescata de lo que la doctrina bíblica le llama pecado, ¿ya? Te lo estoy dando muy sintéticamente, es la diferencia. El Evangelio es un mensaje, ¿ya? Específicamente para la salvación de las almas de las personas. Un mensaje que vamos a verlo a través de estas sesiones. Por eso la próxima lección se llama Evangelio, que te va a dar más detalle y te va a completar esta respuesta a esta pregunta. Entonces, es buena esa pregunta porque dejaste abierta la introducción para lo que viene después, el Evangelio. Pero tiene un propósito el Evangelio. Y la Biblia contiene, en especial en el Nuevo Testamento, más explícito, ese mensaje, el Evangelio, porque está totalmente concentrado y centrado en la persona de Jesucristo. ¿Ya? En resumen, el Evangelio es el mensaje de salvación para el hombre. Y la Biblia contiene todos los relatos y las vivencias y las narraciones a través de la historia de Dios hacia el hombre, desde la creación hasta el término de la vida. Entonces, esas son las diferencias. Uno es un mensaje y el otro es el contenido de toda la palabra de Dios.
Eso, pero ya la próxima sesión te va a dejar mucho más claro porque es una sesión completa del Evangelio. Y es importante lo que preguntaste, porque realmente hay diferencias, pero se complementan. Eso es otra cosa importante, ¿ya? Se complementan. Muy bien, Biblia y Evangelio. muy ¿Mm? bien, mi hermano Julio. Efectivamente, la Biblia es el compendio, como decía nuestro hermano Julio, de todos los libros, rollo, escritura que está inspirada por Dios, y el Evangelio es una porción de esa escritura que tiene un propósito muy específico, que es dar el plan de salvación para todos aquellos que quieren saber de la palabra de Dios. Susan vi que abrió su micrófono en algún momento antes de que Eduardo interviniera. Estábamos ahí atentos. Sí, Sí, hola, ganaste hola, por buenas noches. ¿Me escucha? pestaña. Adelante, Susan. Ujú. Sí, muy bien, Susan. Ahí se te fue un poquito el audio. Habla ahora, Susan. Ay, Ahí sí, como que se te desconecta no sé si tienes un audífono puesto o un micrófono aparte. Si estás con audífono, a lo mejor es el audífono que no alcanza conexión. Así que puedes, ¿puede ser? ahí sí se te Ya, ahora escucha sí, continuo. ya, perfecto. Bueno, perdón por la interrupción. No, Eh, Quería agradecer antes que todo la invitación. Esto es totalmente nuevo para mí, porque en realidad nunca había participado de nada de esto, porque eh, yo soy católica. Pero como me invitaron, accedí porque igual he pasado este año por un proceso muy triste y creo que me va a hacer bastante bien aprender de esto. muy bien, Susan. Estás en el momento preciso y en el lugar perfecto. Hay distintas formas en las cuales nuestro Padre llama. Ujú. Circunstancias favorables a veces y circunstancias no tan favorables. Eso lo decimos cada uno de nosotros que ha tenido distintas experiencias por la cual estamos en el lugar. Así que muy bienvenida, Susan. Lo que tú nos comentas nos llega y estás en el momento y en el lugar preciso para que tu corazón tenga ese bálsamo que todos y siempre estamos necesitando. Así que también muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pablo, Carla, Carlita, no sé si para cubrir ahí la totalidad de los estudiantes, para después pasar a compartir con nuestros hermanos algún comentario. Miguel, una cosita. ¿Sí? Los estudiantes, a veces sucede, no sé si siempre es así, a los que aquí son expertos en WhatsApp me pueden aclarar. Cuando, un ejemplo, yo mando la lección, envío la lección al WhatsApp y después se ingresa una persona más, más un contacto. Yo no sé si ese contacto ve lo que se envió antes. No, Por- no. Por siempre a veces yo reenvío ya, que ok, cuando tú agregas un contacto, no ve la historia, sino que perfecto. desde ahí en adelante. Entonces, muchas veces uno tiene que volver a enviar la invitación, volver a enviar el link, hacer cuando es agregado. Así que podríamos reeditar y tener en consideración eso. Ya, ok, vamos, Igualmente, gracias. sí, igualmente, eh, vamos, todas estas sesiones las vamos a grabar, pero solamente yo les pido que no nos saltemos ni nos confiemos en que va a estar grabada y que después vamos a recibir esta lección. Lo más valioso de esto es muchas veces el aporte
las preguntas, el interactuar, porque cuando uno ve un video se distrae o cualquier cosa pasa, no lo veo o lo veo de manera incompleta, pero lo más importante, como dijo nuestro hermano Julio en la introducción, es poder asistir. Es un periodo corto. Si uno se pierde una sesión por una cosa extraordinaria, vamos a tener la continuidad, pero la idea es tener la continuidad de todas las sesiones. ¿Por qué? Porque cada tema que va a estar tratado es un tema absolutamente importante y es parte de el plan de salvación. Como decía nuestro hermano Julio, es un proceso el plan de salvación, es un proceso. Vamos a hablar de distintos temas, la Biblia, vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar del mismo Evangelio. Entonces, cada uno de esos temas es fundamental para el entendimiento de quienes están acercándose a la Biblia o aquellos que quieren refrescar los temas. Entonces, eso les pedimos ahí, va a ser un periodo corto. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Ustedes vieron que aquí estuvo la multimedia en su plenitud, video, transparencia, todo lo que era necesario para que pudiéramos tener la atención en periodos cortos, pero concretos. Así que te agradecemos, Julio, también tu preparación y tu exposición. Claro, bueno, eso también tiene un motivo. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, antiguamente, que por supuesto es valioso, pero también un poquito delicado, hacemos una encuesta, o se hacía una encuesta. Se investigaba un poco más la persona, si tenía conocimiento, si hacía esto, en qué condición uno tiene a sus alumnos. Entonces, en estos últimos tiempos no se ha hecho, simplemente lo que alcanzamos es hacer el contacto y el nombre completo. No sabemos si tiene conocimiento de la Biblia, no sabemos si Católico, al de alguna rápido escucha religión. bien, o claro, sí, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se respeta. Y eso va a depender y confiamos nomás que la persona puede ser más explícita y quiera compartirlo. Mire, sabe, yo nunca he leído la Biblia. Entonces ya tenemos, ya entonces yo a veces el expositor está dando información pensando que todos conocen la Biblia. Entonces también es bueno saber en qué contexto estamos con los estudiantes, ¿ya? Quizás pueden haber aquí doctores en la Biblia, ¿ya? O quizás cero en la Biblia, pero O aquí doctora, todos por igual, claro, todos por doctora. igual, en el sentido, ¿me entiendes? Son todos se respeta, pero nosotros tenemos una metodología pensando que de alguna manera saben o no saben, pero la intención es hacer lo mejor posible para que se entienda. Y dependemos de sus comentarios, de sus opiniones, para ver si esto está avanzando. Y si realmente no se está entendiendo, por favor, háganos saber. Puede ser por interno o público aquí, ¿ya? Si el asunto es mejorar y ayudarlo o ayudarla a que se entienda, como nosotros también nos ayudaron. Si nosotros nos salimos así, listo, Nosotros también pasamos tuvimos por este tanta mismo ayuda, proceso. Una mismo cosa, proceso. sí, una cosa importante que dice nuestro hermano Julio, esto no tiene que ver con una religión ni con un grupo específico. Eso tienen que tenerlo absolutamente claro. Esto es se abstrae a los temas solamente de conocer la palabra de Dios. Esto no tiene ningún sesgo. Aquí no vamos a hablar de un grupo evangélico, no vamos a hablar de un grupo católico, más bien vamos a hablar de la transversalidad, de la universalidad de la palabra. Aquí vamos a expresar cosas que tienen que ver con conceptos más de Dios, si lo podríamos llamar de Dios, teología, podríamos decir que esto es transversal, no tiene un color de religión. Religión no es lo nuestro. Religión es la que practican los hombres. Lo que queremos aquí es expresar la Biblia en su plenitud, en su pureza y en su transversalidad, para que también no estén pensando o me quieren convencer de algo específico de este grupo. No, aquí no estamos hablando cosas específicas de un grupo, aquí estamos hablando de la universalidad que tiene la palabra de Dios y el plan de salvación.
¿ya? Mire, Pablo tampoco y Carla tampoco es una obligación y no queremos que se sientan presionados, pero están completamente en libertad de poder aportar o comunicar. Ahora, si hay algún hermano que quiera en forma breve compartir algo, por favor adelante, en forma breve para también ir respetándonos en los horarios. Solo, hermano, saludar a todos los presentes, que somos como 18, muy buen número, y también a los estudiantes, darle la bienvenida. Que el Señor sea bendiciéndoles, pero grandemente, Amén. porque la palabra de Dios es bendición. Lo otro, decirle a don Eduardo Espinosa, con respecto a la pregunta del Evangelio, que se fijen todos en la presentación del WhatsApp del plan de salvación. Miren la foto, ¿sí? O el dibujo, el gráfico que se puso ahí de presentación. Ese va a estar ahí hasta que terminemos probablemente, ¿sí? Y hay una escalita. No está. Mi hermano que abrió este WhatsApp la hizo con un propósito. Y esa escalita va a estar presente en todos los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Váyanse ubicando en cómo van a ir subiendo esta escala. Esa es como una observación. Y como la última es una petición, si es que se puede, ¿no? Por lo menos me gustaría ver, ¿cierto?, a los estudiantes, aunque sea para esta vez más, si pueden abrir, ¿cierto?, su ventana y poder conocerle, ¿sí? Es una petición si es que se puede, para saber, ¿cierto?, saber con quién estamos hablando. Yo sé que las opiniones fueron, pero que nos inyectaron una sobrecarga de vitaminas espirituales, el deseo de seguir compartiendo y de amor. Súper. Eso nomás, muchas gracias y bienvenidos estudiantes y hermanos presentes. Muchas gracias, Eres Osvaldo. Susana. Justo ahora levantó la mano Carlos Alberto. Adelante, por favor, queremos escucharte. Activa tu micrófono, Carlos Alberto. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto y te vemos bien. Y justo se cayó, parece, la conexión. Él generalmente está en faena, ¿ya? Su internet siempre es una apuesta cada vez que se conecta con nosotros, pero hay un familiar, me parece, que es Carla, familiar de Carlos Alberto. Es su hija. Su hija, claro. Así que por intermedio de su hija le hacemos llegar nuestros cariños y saludos a Carlos Alberto. Pablo ahí activo. Ahí está Carlos Alberto de nuevo, a ver si lo encontramos Sí, ahí. antes que entre Carlos, gusto conocerte ahí directamente, Susan y Pablo. Sí, ahí activaron Gusto de conocerlos. sus cámaras Susan y Pablo, muy bienvenidos. Luego, Y Mili, Hola, ¿aló? Millicent. ahí está también. Gusto conocerte también. Igual, gusto ¿Aló? conocerte. Se interrumpió la Sí, comunicación. Carlos Alberto, justo Bueno, cuando activaste tu video y hablaste, se fue tu señal. sí, nada más quería Adelante. saludar. Quiero saludar y agradecer. Estoy un poquito congestionado, me disculpa. Agradecer, digamos, el incorporarnos con Carla a estas sesiones y bueno, espero poder acompañar a mi hija durante todas las sesiones, ya que por temas de trabajo tengo un horario complicado, digamos, justo entre las 7 y las 9 de la noche. Ya. Pero, como le decía, agradecer y continuar, digamos, conectándome la mayor cantidad de veces posible para acompañar a mi hija y que ojalá que esto se concrete, digamos, en algo que hasta el momento no he podido completar, que es todo el proceso, ¿cierto? Este son varias ocasiones que he estado en, estas, en este proceso de evangelización y qué mejor ahora que siento que mi hija está conmigo Perfecto.
y ojalá que logremos, le pido al Señor que nos ayude a llegar al final y concretar, digamos, lo que es su deseo. Muchas Excelente, gracias por aceptarnos en esta sesión. excelente, Carlos Alberto, excelente. Muchas gracias, excelente, muy buen propósito que tienes junto Amén. a tu hija. Así es que Dios mediante eso sea también el deseo de todos nosotros, ¿ya? También muy buen propósito. Mi hermano Julio, ¿será posible de ver el calendario nuevamente en la próxima sesión, el próximo martes? A las 20:30 horas vamos a tener el martes 17, gracias Julio. Quien dirige es nuestro hermano Teófilo Guaje, que está ahí en pantalla, ¿cierto? Y quien entrega el tema específicamente, el desafío es para nuestro hermano Juan Carlos Villablanca. Ahí usted va a hacer la exposición específicamente para hacer este contraste entre la Biblia, que fue este tema de hoy día, y el Evangelio. Así es que va a tener una muy potente introducción para dar respuesta a eso. Así que atento, Eduardo, no se pierda ni un minuto porque va a estar A con ver, todos los detalles contestada su pregunta y va a entrar de lleno nuestro hermano Juan Carlos en lo que es el Evangelio, es algo muy potente de Dios que no podemos verdaderamente dejar de lado. Mi hermanito Julio, Sí, vuelvo a repetir, por favor, queridos estudiantes, no se queden con las dudas o las preguntas, por favor, ¿ya? Bueno, concerniente a cada tema que se habla, o si no, las pueden plantear en la próxima sesión. en el WhatsApp Eh, también, como decías tú. Correcto. No todas las preguntas se van a contestar en detalle y también no, quizás muchas preguntas no las vamos a poder responder, pero sí nos comprometemos a anotarlas y estudiarlas y para entregarle una respuesta como corresponde a la luz de la palabra de Dios, con Correcto. todo cuidado y respeto. ¿Ya? Así que, bueno, sin Dios mediante no hay otra pregunta, algún comentario, respetando el horario, nos pasamos un poquito esta vez. Prometemos para la próxima sesión respetar el horario también para obviamente el propósito de todos nosotros. Así es que quiero pedirle a nuestro hermano Clemente, ¿sería usted tan amable de despedirnos agradeciendo esta oportunidad que hemos tenido de compartir con estos estudiantes, con este mensaje que ha llegado al corazón de todos nosotros y agradecer primeramente por estar aquí? Amén. Eh, bueno, saludar a todos los estudiantes, ¿cierto? Yo estoy muy contento por la participación de ellos y espero que ellos igualmente. Y, y, bueno, lo que nos espera, ¿cierto? Es un mensaje muy bello, muy hermoso y de eterna salvación, pues, eterna salvación, ¿cierto? Y a través del trayecto de cómo van a ir dando las cosas, vamos a ir, ¿cierto?, aprendiendo el propósito de Dios que tiene para con toda la humanidad y qué bueno que estén aquí para adquirir ese conocimiento que los va a llevar quizás a tomar una buena decisión. Así que vamos a orar por ello en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, un grupo de sus hijos está delante de su presencia y también de nuestros alumnos que han querido conocerte, mi Dios, han querido conocer este plan de salvación, conocer que, que nos ha dado a través de su Hijo amado, que
lo dio para salvación, ¿cierto? En sacrificio vivo para toda la humanidad. Padre, gracias por los alumnos que han participado de esta introducción, de su palabra, lo que dice la Biblia o lo que usted nos dice a través de ella, para adquirir conocimiento de su voluntad, para adquirir conocimiento de a dónde vamos a ir después de dejar esta vida, Señor. Usted nos va a mostrar todas esas cosas y queremos, Padre, que usted bendiga a nuestros estudiantes para este conocimiento y para que entiendan que sin Dios en este mundo nada somos y usted nos está ofreciendo algo muy hermoso que es vida eterna al lado suyo en su morada, donde no pasaremos por estas cosas que pasamos en este mundo, de quizás muchas amarguras, muchos dolores, muchas decepciones y que nos traen mucho dolor. Usted está siempre dispuesto y quiere, Padre, que todos adquieran este conocimiento de salvación. Gracias, Padre, por darnos este momento. Agradecemos, Padre, de todo corazón, tu gran amor, tu misericordia, su compasión, porque gracias a eso, Padre, tenemos esta oportunidad de poder tener una esperanza de una nueva vida. Bendito Dios, queremos despedirnos con su bendición, poniendo siempre el interés en nuestros alumnos, Padre, para que sigan estudiando y puedan, ¿cierto?, ir conociendo su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, agradecemos a todos su participación y Dios mediante nos encontraremos el próximo martes a las 20:30 horas con un tema también muy interesante, el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Y el contexto en el cual fue dado a los hombres. A los hombres hablo como humanidad, mujeres y hombres. Así es que nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Nos despedimos y la lección, nuestro hermano Julio va a enviarla en forma anticipada. Sí, lo envío luego. Sí. Y yo diría, Julio, para aquellos que fueron agregados posterior, repite esta lección para que también tengan las dos lecciones en conjunto. Así que muy Vamos a buenas hacer noches. así. Que descansen y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches, hermano. Susa, Francisca, Eduardo, Pablo, Carla. Estudiante, buenas noches. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.